Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación, en conjunto con CIMAC. Las Moradas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas. Un saludo a todo el territorio mexicano. Y bueno, estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas para el mundo. El día de hoy estaremos abordando el Día Internacional de la Homofobia y también contaremos con la cápsula informativa desde el Instituto para las Migraciones IMUMI, también con Erika Vázquez de FOCA de Comunicación y desde El Salvador con Radio Victoria. Un saludo a todas nuestras compañeras hasta El Salvador en Cabañas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras. La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida. En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro. Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado. Las Moradas. Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad mental. Esa es la razón por la que cada 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia. En estas 3 décadas se han conseguido avances significativos en los derechos civiles, pero 70 de los 193 países miembros de la ONU castigan aún o persiguen la homosexualidad. Y en Arabia Saudí, Irán, Sudán, Yemen y zonas de Nigeria y Somalia está castigada con la pena de muerte. En el lado contrario, solo en torno a 70 países tienen legislación específica para proteger los derechos del colectivo LGTBI. Erika Vázquez nos comenta. En América Latina, millones de personas se enfrentan a la violencia, la discriminación y, en el peor de los casos, la muerte, solo por el hecho de amar a alguien de su mismo sexo o por vivir su identidad de género con libertad. La homofobia sigue siendo una realidad alarmante en nuestra región a pesar de que en los últimos años ha habido algunos avances en los derechos humanos de la comunidad LGBTI+. En países como Brasil, México, Colombia y Argentina, los crímenes de odio basados en la orientación sexual e identidad de género siguen siendo una grave preocupación. En 2020, por ejemplo, Brasil reportó más de 300 asesinatos relacionados con la homofobia, y en México, cada día un promedio de más de 3 personas LGBTI+ son asesinadas por odio. Muchos de estos crímenes quedan impunes, lo que crea un ciclo de impunidad y desesperanza para las víctimas y sus familias. Pero la homofobia no solo se manifiesta en la violencia física. En muchas ocasiones las personas LGBTIQ+ se enfrentan a rechazos en sus propios hogares, escuelas y lugares de trabajo. El bullying, las burlas, el aislamiento y la discriminación laboral son solo algunas de las formas sutiles pero igualmente destructivas
en las que la homofobia se infiltra en la vida cotidiana. A pesar de estos desafíos, hay avances que nos dan esperanza. Cada vez más países latinoamericanos están dando pasos hacia la igualdad, aprobando leyes que reconocen los derechos de las personas LGBTI+, el matrimonio igualitario ya es legal en varios países, como en Uruguay, Brasil, Colombia y más recientemente en Chile. Además, las leyes contra la discriminación y el crimen de odio han sido mejoradas en algunos lugares, aunque aún queda mucho por hacer. Y no podemos olvidar a las personas y organizaciones que día tras día luchan por visibilizar la causa LGBTI+, y exigir derechos fundamentales. Activistas, artistas y aliados han puesto su voz para dar más visibilidad a esta problemática, creando conciencia a través de campañas, marchas y en las redes sociales. La visibilidad es uno de los pilares más poderosos para combatir la homofobia. La lucha contra la homofobia es una tarea de todos y de todas. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Informarnos sobre los derechos de las personas LGBTI+, cuestionar los estereotipos y prejuicios y sobre todo ser aliados y aliadas activas de quienes enfrentan discriminación es un paso fundamental para erradicar la homofobia. Recordemos que un mundo sin odio es posible y que tenemos la responsabilidad de contribuir a ello, porque nadie debería vivir con miedo por ser quien es o por amar a quien ama. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del movimiento de parteras de Chiapas, Nix y Shim. Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes porque, bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia. Nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el pago de ese dinero nos matan enfrente de quien sea. Entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos agarran de una manera agresiva. Le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes y que nos den trabajo, que a veces nos entiendan porque el camino no es fácil, es muy difícil. Las Moradas. Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. El 24 de abril, el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares emitió 69 recomendaciones al Estado mexicano, en las que expresó preocupación por 22 aspectos críticos de la política y la legislación migratoria actual. Entre ellos, destacan la detención migratoria, los procesos de regularización, la protección de niñez y adolescencia, el acceso a educación y a salud, el registro de nacimiento e identidad, la no discriminación, el empleo digno, las expulsiones, la cooperación bilateral con Estados Unidos, el creciente uso de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias, la subcontratación de funciones de seguridad a empresas privadas, la realización de operativos migratorios por actores sin facultades legales, así como la falta de investigación de delitos y graves violaciones a derechos cometidas en contra de personas migrantes y la impunidad en casos de masacres y desapariciones de esta población. En materia de control y verificación migratoria, el comité lamenta que el Estado mexicano no haya implementado las medidas necesarias para proteger a las personas en
contextos de movilidad señaladas en el informe de 2017, reforzando el enfoque de securitización, por lo que reitera su preocupación por el uso generalizado de operativos de revisión y verificación migratoria con base en prejuicios raciales y xenófobos en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional, como centrales de autobuses, carreteras y vías públicas por múltiples autoridades, algunas sin facultades para hacerlo. Lo anterior, en pleno desacato a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucionales las revisiones migratorias por basarse en perfiles étnico-raciales. Reitera su preocupación por el uso continuo de la detención migratoria como regla y no como excepción, el uso de eufemismos para llamar a las detenciones y las deportaciones como una forma de contribuir a la opacidad de esta práctica. Entre las recomendaciones que derivan del caso del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez de marzo de 2023, el comité llama a México a garantizar una investigación exhaustiva e independiente, incluyendo la participación de autoridades municipales y otras sin facultades de control migratorio en la detención de personas por razones migratorias que fueron víctimas en el incendio, y la determinación de responsabilidades de autoridades del más alto nivel que continúan ejerciendo sus funciones, por lo que las organizaciones de la sociedad civil llaman al gobierno mexicano a asumir con responsabilidad el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, aceptando e implementando las recomendaciones del comité como una guía para una política migratoria y de asilo centrada en los derechos humanos. El Estado mexicano tiene hasta el 1 de mayo de 2027 para informar al comité sobre la aplicación de las recomendaciones. El próximo informe periódico será en mayo de 2030. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. En este mundo la diversidad brilla en cada esquina y el amor no debería tener fronteras ni etiquetas. Hoy, en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, recordemos que el respeto y la aceptación son los cimientos de una sociedad verdaderamente inclusiva. Extendamos nuestras manos con amor y comprensión hacia aquellos y aquellas que enfrentan la intolerancia y la discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género. Reconozcamos la valentía y la fortaleza de quienes luchan por ser auténticos en un mundo que a veces no les comprende completamente. Recordemos que la homofobia y la transfobia no solo dañan a aquellos y aquellas que son directamente afectados, sino que también empobrecen nuestra sociedad en su conjunto. En la diversidad encontramos riqueza, creatividad y nuevas perspectivas que enriquecen nuestras vidas y comunidades. El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952. Las Moradas. Las Moradas también se escucha en Radio Victoria, Cabañas, El Salvador. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa. Lo que estamos en contra de que metan ideologías antinaturales, anti-Dios, anti-familia, eso no cabe en nuestra escuela. A inicios del 2024, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, manifestó que es partidario de que el sistema educativo imparta contenidos útiles y tradicionales como moral, civismo y nuevas materias como finanzas, pero no la ideología de género.
Este fue una de las tantas señales en materia de retroceder lo poco que el movimiento LGBT había logrado en El Salvador. Estos anuncios vienen a incrementar los niveles de homofobia y discriminación a la que se enfrenta la población diversa. William Hernández, defensor de derechos humanos de personas LGBT e integrante de la asociación Entre Amigos, una de las primeras organizaciones de la diversidad sexual que surgen en El Salvador, asegura que hay mucho por hacer para garantizar los derechos de esta población. ¿Qué es lo que falta en El Salvador? Bueno, falta que se restituya el Estado de Derecho, falta eliminar el estado de excepción, falta que el gobierno establezca los mecanismos de transparencia para alcanzar la información que nos puede determinar a dónde se han ido los recursos del Estado, cómo se han tomado las decisiones en los cambios de políticas públicas y cómo se establecieron las relaciones en el despido de personas del gobierno, ¿verdad? Se argumenta que 300 personas del Ministerio de Cultura fueron despedidas a través de haber apoyado a las comunidades LGBTI y eso no es cierto, ¿verdad? En comunidades rurales, la apuesta desde los colectivos LGBT en El Salvador son los mismos: reducir los niveles de discriminación en población de la diversidad sexual. En el departamento de Cabañas, al norte del país, desde el 2018 el colectivo LGBT Brisa del Campo ha trabajado en educar y formar a la población sobre el respeto que merece esta población. Madison Méndez es integrante de este colectivo. Asegura que este trabajo ha ayudado a reducir esta problemática. Bueno, yo como chica trans considero que en Santa Marta ha disminuido el nivel de discriminación hacia las personas LGBT. A nivel de país, en vez de ir avanzando, estamos retrasándonos más por políticas de gobierno. También hay que seguir el trabajo del colectivo, ¿verdad? Hay que seguir luchando porque es una lucha de todos, todas, todes. Para Hernández de la Asociación Entre Amigos, la situación de rechazo hacia la población de la diversidad se ha agudizado con políticas implementadas por el presidente Bukele, como lo es el régimen de excepción. El mismo régimen de excepción garantiza las condiciones para que la sociedad civil no pueda hacer un papel beligerante, constructivo, importante en tratar de hacer vínculos asociados a mesas colectivas donde podamos sentarnos a conversar, poder avanzar como lo veníamos haciendo hace mucho tiempo. Las organizaciones LGBT han rechazado los discursos de odio, así también han denunciado agresiones y acciones de exclusión por parte de agentes del gobierno. La población LGBT en El Salvador sigue siendo víctima de violencia, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detenciones arbitrarias, muchos de ellos cometidos por agentes de autoridad y funcionarios públicos. Desde Radio Victoria en El Salvador, para el programa Las Moradas, informó Fausto Gámez. Somos Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña, España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El derecho de las mujeres a acceder a un trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres es una de las reivindicaciones femeninas más importantes de los últimos 100 años. Trabajo igualitario. Nuestra Constitución Federal establece que, para trabajo igual, debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Esta disposición tiene como objetivo evitar que las mujeres reciban un salario, prestaciones o beneficios menores que los hombres por el solo hecho de su sexo. Es importante saber que la denominación que se le dé al puesto o categoría es irrelevante, pues siempre que se desempeñen los mismos servicios o funciones, deberá de corresponder la misma remuneración, ya que de otro modo sería muy fácil violentar la igualdad sustantiva únicamente cambiando el nombre que se le da a cada puesto de trabajo. Finalmente, debemos saber que nuestra Constitución no prohíbe que un hombre perciba un ingreso mayor al de una mujer, o a la inversa.
sino que únicamente prohíbe que el sexo de la persona sea el factor que determine el salario, las prestaciones, las prerrogativas o cualquier otro beneficio de índole laboral. Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano, toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos. Som Almena, cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació AC en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Las Moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas. Como siempre hacemos una pequeña reflexión sobre el tema abordado el día de hoy y hoy estuvimos con el tema sobre el Día Internacional de la Homofobia. Dentro de México, una de las religiones que más predominan en este momento son la cristiana y la católica. Y así podemos seguir con las otras religiones. Hay diferentes cantidades y población que la practica. Pero dentro de estas religiones, como en todo el mundo, tienen esta fobia hacia las preferencias sexuales diferentes. Y creo que precisamente el mundo está cambiando y hay que cambiar con el mundo, porque si no, el mundo y la vida nos traga y no podemos quedarnos estáticos. Toda la historia de la humanidad siempre ha sido un cambio, una transformación. Y creo que estamos en un momento muy importante para poder transformar los pensamientos, transformar la forma en que vemos la vida y cómo podemos convivir de una manera más sana y más simple, sin tanta complicación. Estar menos preocupados por las preferencias sexuales de los demás y sí estar más ocupados de cómo nos comportamos como seres humanos con los demás y nuestras actitudes, que no sirven de nada dividir a las personas o a las poblaciones cuando todos y todas nos necesitamos para estar bien en este mundo que tanta falta nos hace tener paz y tener paz. Y eso requiere tener tolerancia, requiere tener empatía, requiere intentar entender a los demás que no tienen ni la misma vida que tú, ni la misma historia que tú, ni las mismas posibilidades que tú, y que tienen todo un contexto detrás de cada sonrisa. Entonces creo que cuando entendamos que los seres humanos debemos de ser empáticos, ¿sí? Y respetarnos como seres humanos, no por nuestras preferencias sexuales, entonces el mundo va a avanzar más y más. Y con esto cerraríamos el tema de hoy y nos escuchamos hasta la próxima. Muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. En controles técnicos, Erika Vázquez, y en conducción, Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación, realizado en colaboración con CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook como FOCA o por nuestra página foca.org.mx. Las Moradas. Este programa está financiado por la Fundación Kellogg, Fundación Sociedad Justa, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Diputación Barcelona, que impulsan los derechos humanos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas LGBTI en las migraciones y salud sexual y reproductiva.